Bien, el día de hoy haremos un inicio con los diseños de experimentos y análisis estadístico en SPSS, y vamos a iniciar con un pequeño experimento para una prueba de TDStudent en muestras relacionadas. El problema del experimento es el siguiente: un suelo agrícola productivo requiere cierto nivel de ventilación para mantener activo el crecimiento de la raíz de la planta y la actividad de los microbios del suelo. Es decir, que para que la planta pueda adquirir los micronutrientes del suelo, necesita cierta actividad de microbios que fijan, por ejemplo, el nitrógeno, que es la parte de proteína necesaria para la planta. La actividad microbiana es una medida, o se mide como el aumento de dióxido de carbono. Esto nos da un nivel de oxigenación del suelo. La evolución de dióxido de carbono sobre kilogramo de suelo día en cada contenedor se midió en 2 días distintos, iniciado después del periodo de incubación. La actividad microbiana en cada muestra de suelo se registró como el porcentaje de incremento en el dióxido de carbono producido por encima del nivel atmosférico. Los datos se muestran a continuación. Entonces, se tienen 7 muestras de suelo, y a las 7 muestras de suelo se le realizó análisis de dióxido de carbono en el primer día, dando resultados de dióxido de carbono en valores de 0.43, 0.68, 0.68, 0.45, 0.72, 0.70 y 0.56 para el día 1. Y para el día 2, 0.56, 0.72, 0.69, 0.55, 0.82, 0.69, 0.54. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es determinar si hay diferencia significativa entre las dos medias. Es decir, aquí nos damos cuenta que si al sacar el promedio, el día 2 tuvo un valor más alto de dióxido de carbono, 0.6029 contra 0.6529. Entonces, se puede plantear una hipótesis estadística alterna que diga: la hipótesis estadística alterna que la muestra 1, o el promedio del día 1, es menor que el promedio de dióxido de carbono del día 2. Obviamente, la hipótesis nula podría decir de que las muestras son iguales, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es determinar a través de SPS la prueba de TDStudent. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ingresar esta información en nuestro sistema o nuestro programa de SPS. Aquí yo ya lo tengo ingresado. En la clase anterior vimos cómo se ingresaban los valores, y podemos darnos cuenta aquí que tengo en la columna los 7 valores de muestras de suelo, en la columna 2 el día 1, los valores del día 1, y en la columna 3 los valores del día 2, y podemos verificar que sean los mismos valores. Lo vamos a ver rápidamente. Comparamos esta columna con esta fila, con la fila de arriba, y la columna 3 con la fila de abajo, y al verificar que tenemos los mismos valores, entonces vamos a proceder a hacer el análisis. Yo a esta base de datos ya le puse ejercicio 1, prueba 1 con muestras relacionadas, y si ustedes pueden ver en la vista de variables, el nombre de cada variable ya está identificada. La variable suelo, día 1 y día 2. La anchura se le dejó valor de 8, los 3 valores numéricos. Decimales para la variable de suelos no lleva decimales, y para las otras 2 variables sí llevamos decimales. La medida para la variable suelo va a ser nominal, que solo es una forma de identificar cualitativamente la variable,
y las otras dos variables pues son variables continuas que tienen una medida de escala. Regreso y ahora me voy a la pestaña de analizar, comparar medias, y ahora prueba T para muestras relacionadas. Presiono aquí y aquí por default me salen ya la variable 1 y variable 2 en estas cuadros, pero los voy a quitar porque quiero enseñarles cómo es que se pasan para acá. Ok, me sale este cuadrito y entonces yo voy a seleccionar día 1 y día 2. Lo que hago es seleccionar día 1, poner control y presionar día 2 para que los dos queden seleccionados, y presiono esta flechita para que pasen a este lugar. Entonces tengo aquí día 1 y día 2. Esta variable no la tomo en cuenta aquí. Aquí las opciones voy a poner que el intervalo de confianza va a ser del 95%, que es lo que regularmente se trabaja, y no voy a poner otro dato más. Dejo así esto así como está, le doy continuar y posteriormente le doy aceptar, y ya tengo los resultados. A estos resultados los voy a grabar de una vez, los voy a guardar en una carpeta para que no se me vaya a perder y esto pues después signifique un problema, ¿verdad? Entonces lo voy a guardar de una vez en una carpeta que me va a servir para tener toda la información identificada, y eso lo tengo por aquí. Vamos a ver, aquí están los diseños de experimentos, microcurso SPS, problemas resueltos, resultados. Entonces le voy a poner aquí ejercicio 1, prueba de muestras relacionadas, y le doy guardar. Ahora vamos a interpretar este informe. El primer cuadro que nos da es un cuadro de datos donde nos dan los promedios. Tenemos el promedio de dióxido de carbono para el día 1 y el promedio de dióxido de carbono para el día 2. Si nos damos cuenta, estos valores ya los habíamos observado en la presentación, y el valor del día 2 es más alto que el valor del día 1, pero esto es solamente el promedio. La desviación típica, podemos darnos cuenta aquí que la desviación típica del día 2 es menor, y tenemos una correlación de 0.872. Eso significa que el análisis no se debe al azar, sino que hay una posible relación o una diferencia significativa entre esos dos días. Sin embargo, tenemos una significancia de 0.01, que también nos da pues un valor o que nos indica que sí hay diferencia significativa. Pero el cuadro que nos va a dar la información que queremos es este, donde dice pruebas de muestras relacionadas. Aquí tenemos prácticamente el valor T calculado. El valor T calculado es de 2.205 con 6 grados de libertad, con un nivel de confianza de 95% o un nivel de significancia de 0.05%. Si yo quiero tomar una decisión con esto y concluir si el valor del promedio de dióxido de carbono del día 1 estadísticamente es menor que el valor del promedio de dióxido de carbono del día 2, voy a utilizar lo que me enseñaron en la clase, a utilizar la tabla de valores críticos de la distribución de TDStudent, donde voy a tener para las columnas el nivel de significancia, que empieza desde punto 40 hasta punto 0005, y en las columnas voy a tener los grados de libertad. ¿Qué pasa? Para este caso, si yo me doy cuenta, para este caso lo que tengo es
6 grados de libertad y una significancia de 0.05. Entonces voy a ver aquí y me doy cuenta que para 0.05 esta sería la columna y los 6 grados de libertad estarían aquí. Entonces el valor que yo voy a utilizar como el valor de la T tabulada sería este, y lo vamos a identificar aquí en esta parte. Sería 1.943. el valor que tengo es de 1.943. el valor T tabulado es menor que el T calculado. Significa que sí hay una diferencia significativa, es decir, que el valor de 0.6529 es mayor que el valor de 6029, o sea que la media del dióxido de carbono del día 1 es menor que la media del dióxido de carbono del día 2. Sin embargo, para no usar los valores de T y grados de libertad, T calculada y grados de libertad con nivel de significancia, que esto muchas veces conlleva a cometer algún tipo de error o un poco más de trabajo. De último tenemos un valor de significancia. Este valor de significancia se le conoce también como un valor P o de probabilidad. Este valor P, como aquí nos da un dato bilateral que es 0.070, y nosotros agarramos 0.070 y lo dividimos dentro de 2, vamos a tener un valor de 0.035. Para que nosotros concluyamos que en un experimento existe diferencia significativa entre dos variables o dos muestras, el valor P o de significancia tiene que ser menor que 0.05. Para esto yo les voy a preparar un video especial para poder explicarles por qué se interpreta este valor P. Entonces, si nosotros agarramos este valor 0.070 y lo dividimos dentro de 2, porque es una significancia de 2 colas, vamos a tener un valor de 0.035, y el valor de 0.035 es equivalente a decir que tenemos una T tabulada de 1.943, o quien dice entonces que prácticamente hay una diferencia significativa, porque el valor P que encontramos nosotros es menor que el valor de 0.05. Entonces, esta es la forma de realizar una prueba TED sencilla con el análisis de SPSS y tener pues prácticamente resultados inmediatos y confiables, y sobre todo almacenados de una forma muy pero muy sencilla. Este archivo nosotros también lo podemos tener guardado, como les dije anteriormente, en nuestras carpetas de forma ordenada. Posteriormente les voy a enseñar cómo poder guardar esta información en otro formato u otro tipo de archivo. Entonces, este sería el primer ejercicio que realizamos, y hasta la próxima. Muchas gracias.